Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó un artículo que se titula ¿Por qué son tan importantes los microorganismos del suelo para la agricultura? Eh, digamos que podemos darnos una idea de por qué los microorganismos son tan importantes eh, para la agricultura, pues porque la agricultura en sí depende del suelo totalmente, ¿no? Entonces, digamos que los microorganismos del suelo desempeñan roles que son clave para cualquier tipo de interacción biológica que se pueda dar, como en el caso de las plantas y animales, ¿no? Entonces, se tiende a pensar cuando se habla de microorganismos y de bacterias y eso que pueden ser patógenos para las plantas, pero eh, lo que también se debe tomar en cuenta es que estos mismos microorganismos pueden ser controladores de patógenos y al mismo tiempo pueden participar en la transformación de productos agrícolas. Ya vamos a ver de qué manera. Por ejemplo, hay muchos microorganismos que influyen en los ciclos de nutrientes esenciales que tiene el suelo, como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, hierro. Ayudan a fijarlos, ayudan a descomponerlos, ayudan a que las plantas puedan absorber estos componentes que son esenciales para, para la agricultura, digamos, ¿no? Entonces, se entiende y se da por entendido que los microorganismos son increíblemente importantes, y entender cómo funciona la biodiversidad de microorganismos que están contenidos en el suelo es de vital importancia para entender la agricultura y para entender cómo podemos mejorar nuestros sistemas agrícolas y también cómo podemos hacerlos más eficientes, ¿no? Y que sean un poco más amigables, tanto con el medio ambiente y, bueno, a nivel social, etc. Por otro lado, eh, quería comentarles algo sobre la breve historia de la microbiología de suelos, porque la microbiología de suelos eh, tiene un, digamos que una visión y por un montón de razones ha sido como completamente distinto el proceso de investigación con otro tipo de microbiología, por ejemplo. ¿Por qué? Eh, bueno, para empezar, la microbiología de suelos surge durante el siglo XIX y se empieza a estudiar cuando se reconoce que los microorganismos en el suelo son esenciales sobre todo para los ciclos de nutrientes que llevan las plantas para su alimentación, ¿no? Entonces, ¿por qué en un principio fue tan difícil, digamos, estudiar la microbiología de suelos? Primero, porque en el suelo es súper difícil obtener cultivos puros de la mayoría de microorganismos que se encuentran en el suelo. Entonces, se desarrollaron un montón de procesos que son increíblemente complicados como para poder estudiar o sea, la microbiota que se encuentra en el suelo. Entonces, al final de la década de los 60, inicios de la década de los 70, se empezaron a dar cuenta la gente que estudiaba que las técnicas de recuento que estaban utilizando estaban brindando una información muy parcial y muy imprecisa de la biología del suelo, ¿no? Entonces, en esa misma época, incorporaron e introdujeron métodos de medición de actividades enzimáticas en los estudios ambientales. Y ahí es cuando la biología de suelos, digamos que comienza una nueva era. ¿Por qué? Porque ya se ve desde un enfoque mucho más ecológico, ¿no? Entonces, se empiezan a introducir, por ejemplo, metodologías de cuantificación de la actividad respiratoria de las comunidades microbianas que se encontraban en el suelo, y eso a su vez permitió entender la dinámica de flujos que hay y, por ejemplo, cosas tan importantes como eh,
para combatir el cambio climático, como por ejemplo los reservorios de carbono que tienen en el suelo y cómo la microbiota del suelo, los microorganismos que están ahí, están ayudando, digamos, a atrapar y a este ciclo de todos estos elementos. Entonces, digamos que se empezó a ver a la microbiología de suelos desde un lado, desde un enfoque mucho más hacia la ecología y no tanto hacia la taxonomía. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las ómicas de la microbiología. Entiéndase por ómica todo un grupo de disciplinas en la ciencia y en este caso dentro de la biología. Esto surge a partir de la década de los 90, cuando surgieron nuevos métodos, sobre todo moleculares, en ecología microbiana y nuevos métodos para la secuenciación masiva del ADN. Bueno, las primeras metodologías que se crearon fue secuenciar ARN ribosómico y los espaciadores transcritos internos de estos ARN ribosómicos. Primero se inició con los genes y de distintos organismos, tanto procariotas como eucariotas, hasta la secuenciación total del ADN. Estas son las bases de la nueva ómica llamada metagenómica. Ahora en los laboratorios empezó la creación de la metatranscriptómica, que se basa básicamente en extraer ARN mensajero del suelo directamente y a través de distintas pruebas como la PCR, estabilizar y convertir en ADN codificado de forma sintetizada y secuenciarlo. Esto permite aislar genes y encontrar y descifrar qué organismos podrían estar interfiriendo en el suelo. Igualmente está la metaproteómica que, por, el- por otro lado, se encarga de sintetizar fragmentos peptídicos que encuentran en el suelo. Ahora, vamos con los estudios iniciales que se trataron en estas ómicas, que se trataron principalmente en la enorme diversidad del suelo y su heterogeneidad. Esto quiere decir que el suelo tiene distintas comunidades microbianas bastante heterogéneas. Entonces, las secuencias, básicamente, como es tanta la diversidad de microorganismos, están secuenciadas pocas especies que son medio comunes y dominantes. Y es decir, que hay bastantes microorganismos que están secuenciados en partes o muy mínimamente. Hablemos de un gen o dos genes por cada microorganismo, pero de genoma completo existe de los más comunes. También que las comunidades microbianas son sensibles al ambiente. Esto quiere decir que cualquier cambio en la temperatura, humedad del medio ambiente influye en las comunidades microbianas. Y las ómicas también tienen un potencial funcional de los microbiomas. Esto quiere decir que estudian cómo estos microbiomas pueden influir, en este caso, en la arquitectura, en la agricultura. Estudios eh, polifásicos. Hoy, un estudio polifásico es básicamente que abarca varias ramas. Entonces, esto, junto con lo anteriormente dichos, tiene nuevas técnicas complementarias. Una de ellas son las técnicas físico-químicas y el relevamiento y dosaje genético específico. Eso también tiene el funcionamiento, esto de entender el funcionamiento y dinámica de las comunidades microbianas a través de diversos factores bióticos y abióticos. Por ejemplo, se pueden medir los cambios funcionales como es el CLPP, que es una proteína ácida, e incluida en la degradación dependiente de adenositrifosfato en las bacterias. Otro ejemplo son las pruebas PCR en tiempo real de genes clave. Con esto se puede determinar el impacto del uso del suelo en comunidades microbianas. Un ejemplo es realizado en un bosque de las yungas y en zonas de explotación agrícola cercanas, donde se usó un una complementariedad de diversas técnicas como caracterización físico-química del suelo, análisis fisiológico del microbioma, cromatografía y secuenciación de genes, y así se logró concluir que en diversos parches la modificación se da en las abundancias relativas de cada microbioma, y esto es influido básicamente por la actividad agrícola.
Ya, ahora en tendencias futuras, primero cabe recalcar la importancia que tienen las ómicas, ya que nos permitieron descubrir y observar a detalle la ecología que tienen los microbiomas. Ahora, en este documento se presta más atención a los componentes bacterianos y fúngicos. Sin embargo, también hay grandes avances en el análisis de eucariotas inferiores. Ahora, centrándonos en los ecosistemas microbianos, varios años de investigación nos pudieron decir que, al igual que en los ecosistemas macro, los ecosistemas microbianos tienen también relaciones de predación, competencia, parasitismo, mutualismo y cooperación. Sin embargo, no hay conocimiento profundo acerca de cada una de estas. Ya, ahora, también estos análisis nos sirven para crear futuras teorías sobre las relaciones. Y estas teorías serían más complejas que las teorías de los ecosistemas macro. ¿Pero por qué? Porque las redes de interacciones de los ecosistemas, de los microecosistemas, son más densas y más sofisticadas. También tienen redes con dinámicas temporales y espaciales. Y en los microecosistemas hay nichos mucho más variados. Ahora, también es importante la gran cantidad de datos involucrados que hay en dichos estudios, y esto se da gracias a dos cosas: por el mejoramiento de las técnicas y por la disminución de costos en la secuenciación de ADN y de proteínas. Esto como resultado nos da un aumento en el volumen de datos, lo que en general nos sirve para que en los microecosistemas tengan conceptos que son, aparte de ecológicos, también son moleculares, físicos, químicos y edáficos, es decir, que pertenecen al suelo. Ahora, también es importante saber que las actividades microbianas son determinantes de la calidad del suelo, ya que determinan la ganancia o la pérdida de fertilidad del suelo y determinan con qué velocidad un suelo puede restaurarse o, en su defecto, si es que puede o no restaurarse. Pero, ¿qué procesos pueden afectar o sea, pero qué puede afectar estos procesos? Primero tenemos el cambio climático, el aumento de la población, por ende, es el aumento de la producción de alimento y el uso del suelo para la producción de biocombustible. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de los microbiomas? Es importante porque nos puede ayudar a disponer de modelos o teorías que puedan predecir el impacto que tienen estos procesos. Por ende, también nos puede ayudar a diseñar estrategias de intervención sobre los suelos y la calidad del suelo. Y finalmente tenemos la formación de futuros microbiólogos. Es importante recalcar que no es, usualmente no es no le dan tanta importancia al estudio de la microbiología moderna, ya que el contacto de los alumnos con la ecología microbiana moderna es hacia el final de la carrera o en estudios de posgrados, cuando usualmente los estudiantes ya tienen una dirección. Sin embargo, la ecología microbiana se puede considerar como ciencia de sistemas y se la puede abarcar desde la ecología, desde la biología molecular, desde la química, desde la edafología, la estadística y la bioinformática. Y ya como conclusión, eh, podemos decir que mientras más investigación se haga en el campo de la microbiología de suelos, mientras más entendamos cómo funciona la biología de los microorganismos que se encuentran en el suelo, que es de donde nosotros adquirimos alimentos y un montón de otros servicios ecosistémicos que nos brindan, vamos a poder tener un mejor entendimiento de lo que está pasando ahí y poder tomar mejores acciones para producir alimentos que tengan un bajo costo energético, un bajo costo en emisiones de carbono, que sea una cuestión ambientalmente responsable, etcétera. Entonces, es increíblemente importante que podamos entender y haya educación y haya investigación en lo que respecta a entender la ciencia de cómo funciona el suelo. Gracias.